la ciencia más allá de Europa, de cómo se está construyendo el discurso científico, o sea, cómo se está considerando o cómo se está entendiendo la ciencia. Sobre todo porque nosotros vivimos en una región, en una zona donde casi no se habla de lo que se ha hecho aquí. O sea, usualmente siempre cuando referimos o a la ciencia, de la física, de las matemáticas, siempre estamos pensando en Europa, siempre estamos pensando que todo se trae y que seguimos como esa línea de pensamiento y que, digamos, es una relación un tanto vertical de creación. Entonces, aquí en esta imagen yo les presento el primer número de un periódico que se editó aquí en la Ciudad de México en 1772, que se llamaba Mercurio Volante, con noticias importantes y curiosas sobre varios asuntos de física y medicina, que creó un, pues sí, un filósofo, un científico excepcional, que excepcional en el sentido que era muy brillante, o sea, por la forma en cómo hablaba, cómo se expresaba este, de todas estas cosas. Y además, algo que tiene muy interesante es que cuestionaba todo lo que venía de Europa. O sea, sí, o sea, digamos, aceptaba algunas cosas, pero no sin antes cuestionarlas. Entonces es una cuestión muy curiosa porque esto, pues, digamos, o tener acercamiento a este tipo de periódicos, este tipo de fuentes, pues nos da una visión de que en este territorio, en esta región, pues se ha discutido y se ha hablado de ciencia. Y creo que este es el propósito de esta charla, o sea, que nosotros cuestionemos, como este personaje lo hizo, pues todos los discursos, o sea, lo que representa, digamos, como ser parte de esta comunidad científica y cómo nos estamos pensando como mexicanos, como científicos mexicanos, como estudiantes mexicanos dentro de este gran discurso. Pero ¿qué nos está diciendo este discurso? O sea, ¿qué nos está diciendo la historia que yo he denominado tradicional de la ciencia? Que en realidad es una historia que está al margen, o sea, todo el mundo al margen de Europa, todos ahora sí que periféricos a lo que se ha hecho en ese continente o en esa región, que ni siquiera es toda Europa, ¿no? En realidad solo son unos cuantos países. Entonces, ¿qué es lo que dice esta historia? Pues número uno, que establece el origen de la ciencia en el humanismo renacentista. ¿Y eso dónde se dio? Se dio en Europa, en lugares bien específicos. Ahí es donde empieza, digamos, dentro de esta tradición histórica, el origen de la ciencia. Y además, o sea, tiene unas cuestiones muy interesantes porque siempre estableció o trata de establecer o de justificar que la ciencia se alcanza a través de una racionalidad objetiva, que está sobre la sociedad o está encima de la sociedad, o sea que los problemas de la sociedad no le afectan, ¿no? Sino son estos personajes muy brillantes, son estos personajes muy como casi extraídos de su mundo, ¿no? Como abstraídos, que están pensando en cómo funciona el mundo, cómo se puede describir este mundo, ¿no? Parece que tienen una cierta autonomía de la sociedad y que la sociedad misma no les afecta, ¿no? Entonces, como que esto, ¿qué implicaciones tiene o por qué podría ser cuestionable esto? Pues porque no nos permite realmente como cuestionarla, o sea, saber en qué está ayudando o en qué no está ayudando a la sociedad, ¿no? Por ejemplo. Y, y entonces no nos permite comprender sus relaciones, o sea, cómo la sociedad o cómo se está trabajando en esa ciencia o por qué se está estudiando ciencia. Además retoma unas ideas pues que fueron, bueno, o sea, esta idea del progreso, ¿no? De los siglos XVIII y XIX, pero ¿qué tiene de mal esto del progreso? Pues para empezar que en muchas de estas teorías que se desarrollaron durante la Ilustración y posteriormente ya en una época donde se estaban estableciendo los estados-nación, pues que solamente unos cuantos culturas, unas cuantas civilizaciones podían alcanzarla. Y no todas podían ser partícipes de ese progreso, y si eran partícipes siempre estaban detrás de Europa, porque eran teorías aparte que eran muy racistas,
y que no permitían que otro tipo de agentes o no permitían que otro tipo de personas pues estuvieran a la par, ¿no? Siempre se les consideraba menos, siempre se les veía que estaban retrasados con respecto a las a estas culturas que estaban ya en el progreso, o sea, que lo estaban alcanzando, y la ciencia jugó un papel muy importante para justificar este tipo de creencias. ¿Y esto qué provoca? Pues que se invisibilicen diversos agentes históricos, ¿no? Es como si en esta historia de la ciencia no existiera nada que no fuera Europa. Y de vez en cuando, ahí depende desde dónde la empecemos a narrar, Estados Unidos. Pero en realidad los grandes descubrimientos, las grandes teorías, todos lo hicieron ahora sí que personas de origen europeo, y aparte y todos los demás no, todo lo demás está al margen, todo lo demás es periférico. ¿Y esto qué ocasiona? Que nosotros tengamos entonces una imagen de la ciencia que es excepcionalista, donde Europa u Occidente, el mundo occidental, por sí solo, pues sería entonces capaz de comprender con precisión todas las regularidades de la naturaleza y y ahora sí que todas las relaciones sociales y sus tendencias causales subyacentes. O sea, ¿esto qué quiere decir? O sea, que no necesitan nada de otros países, no necesitan nada de otras regiones. Por sí sola va a poder crear una única ciencia que va a ser capaz de describirlo todo y de todas partes del mundo. Y esto además, ¿qué genera aparte de esto, no? Porque aquí ya estamos quitando un montón de regiones del mundo, ¿no? O sea, entonces, ¿dónde queda América? ¿Dónde queda Asia? ¿Dónde queda Oceanía? ¿Dónde queda África? ¿No? ¿Dónde queda todo el resto de las personas, no? Y además que está ahora sí que caracterizada por un triunfalismo. O sea, se asume que la ciencia solo consiste en un desfile de descubrimientos e invenciones, ¿no? O sea, donde nada más se está constituyendo a partir de teorías, personas, invención, teoría, persona, o sea, pero solamente una serie de grupos muy particulares. Y solamente esos son los que van a tener derecho a ser agentes históricos de la ciencia y de su desarrollo. Entonces, precisamente, o sea, tenemos que cuestionar esto. ¿Y por qué? Porque esta visión, si bien nos ha ayudado a entender muchas cosas sobre la ciencia, sobre las disciplinas, cómo se fue, digamos, construyendo el conocimiento, también nos está oscureciendo muchas cuestiones como su relación con la sociedad, como los usos o los abusos que también tuvo para legitimar ciertas prácticas. Entonces tenemos que, digamos, superar o tratar, digamos, de ir más allá de lo que, digamos, esta historia nos permite ver. Entonces, aquí viene el interrogante: ¿por qué estudiar la historia de la ciencia de otras regiones? Pues, número uno, precisamente porque permite conocer y reconocer que el conocimiento científico es policéntrico y global. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, que se está generando a partir de muchas conexiones, o sea, porque el mundo, al menos desde el siglo XV y desde siempre, ha estado conectado. Y las conexiones no solamente se dan a partir de, digamos, agentes intelectuales sino se dan a partir de redes de comercio, de interacciones entre personas, porque de donde viajan las cosas también viajan las ideas. Entonces, precisamente nos permite ver que no tiene un origen único, que se ha originado en distintos tiempos y en distintos momentos en todas partes del mundo. Además, nos permite introducir ciertos agentes históricos que han sido relegados a la subalternidad. ¿Y qué es esto de la subalternidad? O sea, que han sido marginalizados. ¿Y quiénes han sido marginalizados? Pues precisamente las mujeres, o sea, porque sí sabemos que hay mujeres y sabemos que son importantes para digamos, generar conocimiento, pero no sabemos quiénes son. No hablamos o se dejan al margen. No se habla en esta historia triunfalista y excepcionalista de la ciencia, más que en casos muy aislados y particulares, ¿no? Precisamente. Y también de personas en contextos coloniales.
porque los indígenas e incluso en su tiempo, cuando todavía era un sistema, pues, que era aceptable, los esclavos también tuvieron parte importante en la creación de esta ciencia. Y además, hablar de las mujeres y de personas de contextos coloniales, porque el mundo contemporáneo, pues, fue un mundo que se creó a partir del colonialismo de otras regiones por parte de Europa, nos permite también cuestionar cómo estos roles, el género, que el género no nada más se remite a estudiar las relaciones entre las mujeres y los hombres, o de las mujeres con otras mujeres, sino también de otros hombres con otros hombres, ¿no? ¿Cómo son estas relaciones de poder que ejerce, por ejemplo, quizás un científico europeo sobre un científico de Asia, sobre un científico que hace ciencia o que hace su investigación en América? Entonces nos permite precisamente cuestionar los usos y abusos que han surgido de la investigación científica, porque precisamente, por ejemplo, algunas teorías médicas, algunas teorías de la descripción de la naturaleza, legitimaron esas conquistas y esos colonialismos. Y entonces, ¿esto qué? Y cuestionar estos abusos, ¿qué nos permite hacer? Superar esta ideología eurocéntrica. ¿Y por qué ideología? Porque decidimos creerlo sin fundamento, decidimos creerlo, pues, sin cuestionarlo. Simplemente es una creencia que tenemos, que en Europa se genera todo el conocimiento y que de ahí viene y de ahí parte y que todo conocimiento válido debe de leerse, debe de generarse y debe de aceptarse allá. Entonces, precisamente todos estos planteamientos nos ayudan a darnos cuenta que no es un mundo con una ciencia, sino es un mundo de ciencias. ¿Y esto a qué me refiero? No, con esto no quiero decirles que ya todo el mundo va a inventar su propia forma, ahora sí que de su propia teoría de la relatividad, o no sé, sus propias cosas, ¿no? Y que ya la naturaleza no va a importar y que entonces, o ciertos, o que todo lo vamos a cuestionar, ¿no? Y que todo lo que los preceptos, las teorías están mal, ¿no? No, no, no. O sea, con esto no quiero decir que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Sino más bien que tenemos que conocer y nuevamente reconocer, y utilizo estas palabras porque muchas veces ni las conocemos ni lo queremos reconocer, ¿no? Que existen diferentes tradiciones científicas y tecnológicas. O sea, ¿y esto qué es? Yo creo que ustedes ya se han dado cuenta que no es lo mismo estudiar matemáticas y física aquí, en la Ciudad de México, en CEU, que por ejemplo irse a estudiar a la Escuela Superior de Física y Matemática del Poli, que irse a la UAM, que irse a Guanajuato, que irse a Estados Unidos, que irse a Alemania, que estudiarlo en Japón. O sea, cada grupo, hay grupos de investigación que tienen sus propias tradiciones, que tienen su propia historia y su propia forma de hacerlo, ¿no? Algunos, por ejemplo, voy a poner un caso particular, deciden hacer grafeno por un método y no por otro. Deciden hacer teoría de grupos, por ejemplo, y aplicarlo a ciertas teorías de la física, y otros grupos prefieren utilizar otros métodos para explicar. Entonces, precisamente permite validar eso, o sea, que está bien, pues, o sea, y que de hecho contribuye a, a ampliar nuestros conocimientos. Y además, que la ciencia se adapta a las necesidades y a los intereses de cada región. Precisamente por eso cada grupo, cada país tiene su propia forma de hacer ciencia, de dirigir sus proyectos, porque todos tenemos en el mundo diferentes necesidades. Entonces, no está mal, por ejemplo, que aquí se haga ciencia de un tipo y en Europa de otra, ¿no? Y no dicen, es que el presupuesto, y es que el dinero, y es que no, la ciencia no avanza porque no nos dan dinero, y muchas de estas cuestiones, ¿no? Porque a veces, o sea, sí hay recursos, pero hay para ciertos tipos de proyectos que precisamente cumplen con las necesidades o los intereses de la región, ¿no? Obviamente esto lo podemos cuestionar, ¿no? Porque no necesariamente los intereses científicos son los mismos que los intereses políticos, ¿no? Pero no necesariamente porque no se está haciendo exactamente lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo Europa, lo que está haciendo, no sé, por ejemplo, China, significa que entonces estamos atrasados o que simplemente no estamos haciendo lo que deberíamos, ¿no? Y además, también nos permite ver que modernización, o sea, una ciencia moderna,
no es sinónimo de occidentalización. O sea, que no para estar, o sea, que no tenemos que ser o llegar a esa estabilidad, o más que estabilidad, como a esa idea de lo que es Europa o de lo que ellos consideran moderno, para nosotros también, digamos, poder pertenecer a esta o considerarnos a nosotros mismos como personas modernas o que hacen ciencia moderna. Y además esto permite también, este, pues sí, o sea, conocer y reconocer que existe una diversidad cultural en las formas de hacer y pensar la ciencia. O sea, que es un proceso de negociación, finalmente. O sea, que es un proceso donde se socializa, donde se acepta, o sea, donde las cosas no están dadas. O sea, no porque te lo vengan a decir significa que sea cierto. O sea, sino que tú, o sea, se negocia con lo que tú también has experimentado, con lo que tú también has investigado y que puedes cuestionarlo, precisamente. Entonces, esta visión y este acercamiento a otras formas de hacer ciencia alrededor del mundo, pues permite analizar precisamente cómo la ciencia moderna se apropió del conocimiento científico realizado por otras culturas. O sea, y eso está bien interesante y es magnífico, ¿no? Porque permite ver, por ejemplo, cómo los sistemas botánicos o, por ejemplo, los nombres, cómo vamos a llamar a las cosas, se dieron precisamente de estos intercambios y de estas conexiones. O sea, porque durante el siglo XVI, por ejemplo, cuando llegan los europeos a América y a Asia, porque Asia no estaba antes del siglo XV, digamos, no era conocido o no era tan conocido por los europeos, pues entonces es una forma, o fue una forma estas nuevas, digamos, este conocimiento que ya se tenía, o sea, y aportó, pues, a la creación de estos nuevos marcos conceptuales para entender el mundo que los rodeaba. Pero también no fue un proceso que nada más fue de los europeos a los americanos, sino también de lo americano al europeo, sino también del europeo al americano. Porque también las personas, por ejemplo, que vivían en esta parte, en esta región del globo, pues tenían también o sea, tenían que cambiar su forma de entender las cosas para poder describir a estas personas que estaban llegando y lo que traían y lo que pensaban y lo que entendían. Entonces nos permite ver esto, o sea, estas apropiaciones, estas negociaciones del conocimiento y estas aportaciones que muchas veces no hacemos evidentes o no se nos son evidentes, pero también al mismo tiempo nos permite conocer cómo fueron los procesos de erradicación de ciertas cosas que por simple ideología y que por simple cuestión de es que no es de acá, ¿no? O no me es propio, no se consideraron o no se tomaron en cuenta, a pesar de que a lo mejor pudieron haber aportado o tenían una metodología apropiada. Y aquí, por ejemplo, yo les presento un códice que se generó durante el siglo XVI, que es el Códice de la Cruz Badiano, donde habla de las plantas que estaban aquí y hace una descripción de para qué los utilizan. ¿Y para qué? ¿Y por qué es importante esto? Porque ayudó precisamente a la industria, pues no, en ese momento no farmacéutica, pero sí, por ejemplo, de que estaba empezando lo boticario, o sea, para generar remedios, para generar medicinas. Entonces era un conocimiento sumamente relevante, o sea, las plantas que provenían de América y de Asia eran muy pedidas y muy solicitadas en Europa, y todo este conocimiento que venía con él. Además, también analizar estos otros contextos científicos nos ayuda y nos permite hacer una historia o hacer una ciencia donde está evidenciada la participación de las mujeres en la creación del conocimiento científico. ¿Y esto por qué es relevante? Porque precisamente, por ejemplo, aquí yo les muestro la, la, la foto de esta Shen Wu, cuyo trabajo en física de altas energías fue sumamente relevante. O sea, e incluso su trabajo y su investigación fue fundamental para la detección, me parece, de los mesones. Sin embargo, no fue reconocida como su trabajo. Y o sea, y su trabajo sí fue meritorio de un premio Nobel, pero ella como persona no.
O sea, nunca se le reconoció. Y así nos podemos ir rastreando un sinnúmero de historias donde pasaron lo mismo. O sea, por ejemplo, o sea, la persona que les contaba, que era esta Emily du Châtelet, ella, por ejemplo, o sea, era una excelente científica, era una excelente física, realizó un sinnúmero de trabajos sobre la luz. Y ese trabajo le fue en su momento plagiado. Ahorita ya se le reconoce que fue su trabajo, que ella hizo los experimentos, pero en su momento fue publicado bajo el nombre de un invitado a la que ella le mostró los experimentos. Entonces nos permite también ver estas relaciones de poder, o sea que, y también cuestionarnos por qué no se le ha dado crédito a las mujeres, ¿no? ¿Por qué queremos o, o por qué la historia de la ciencia, o sea, pues sí, hasta cierto punto su identidad se ha construido sin tomar a las mujeres en cuenta? O sea, ¿por qué? Y esto también además nos permite eliminar estereotipos, ¿no? La típica imagen que se tiene del científico abstraído en su mundo, como que no le interesa nada, ¿no? Más que lo que está haciendo. Y también tener un acercamiento a la sociedad, ¿no? O sea, porque nos cuestionamos muchas veces por qué la sociedad mexicana no le gusta la ciencia y prefiere creer muchas cosas antes de creerle a la ciencia, porque la ciencia no les es algo como presente, porque precisamente no nos hemos hecho presentes, no nos ha interesado explicar por qué, porque tampoco los hemos incluido, no hemos incluido a la sociedad en esta creación del conocimiento. Entonces nos permite hacer todas estas cosas. Y también para darnos cuenta que estas narrativas tradicionales de la ciencia fueron creadas por y responder preguntas de los grupos dominantes. O sea que en realidad estamos haciendo una ciencia que sigue siendo colonizada, que está colonizada todavía, que todavía queremos buscar en Europa o que nos digan cómo hacer ciencia, que nos digan cómo llevar nuestras investigaciones. Queremos irnos, porque si nos quedamos, entonces aquí no vamos a hacer nada. Y por ejemplo, o sea, yo aquí les quiero mostrar nada más como un breve ejemplo de las posibilidades que nos permite analizar otras regiones, aparte de de la europea y que solo sea Gran Bretaña, Francia, Alemania, ¿no? Y yo les pongo aquí el ejemplo del mundo hispánico durante la primera modernidad, que es una forma fancy de decir siglo XVI, XVII y XVIII, ¿no? Por muchas circunstancias, pero de eso que se ha denominado esta parte de la modernidad temprana. Porque usualmente o tenemos nosotros la idea de que esa fue una época de oscurantismo, donde no se hacía nada, donde solamente estaban rezando y solamente estaban con temas de la religión y que fue un espacio donde no se hizo nada, ¿no? Donde no se discutió ciencia, ¿no? Donde no les interesaban todos estos sistemas del mundo, ¿no? Vivían en un oscurantismo, casi, casi, ¿no? Pero esto está un poco, pues, en contraste por lo que pensaba, por ejemplo, Francis Bacon, que es uno de los pilares, o lo he puesto como uno de los pilares de la ciencia moderna, esta historia tradicional. Porque en su texto que hizo, que es una novela de ciencia ficción, por cierto, muy, muy buena, o sea, si tienen oportunidad, se las recomiendo, que se llama La Nueva Atlántida, él posicionó su escenario de un mundo idílico, de una utopía científica, nada más y nada menos que en el mundo hispánico. Entonces, ¿por qué no? O sea, ¿por qué un personaje que supuestamente, ¿no? Inglés, o sea, que no debería de ni siquiera ver, o por qué va a posicionar un mundo idílico científico ahí? ¿Por qué está diciéndolo? ¿Por qué lo está posicionando ahí? Y entonces, precisamente, cuando uno se pone a cuestionar todo esto, se da cuenta de que, vean, o sea, es un imperio, fue un imperio en ese momento que constituyó partes de Asia, partes de África, partes de Europa y América. Entonces era en ese momento necesario conocer todo eso, o sea, todas estas regiones al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Este lugar es un enclave donde se entrelazaron y confrontaron diversas concepciones del mundo, que era
que era un mundo muy plural, donde te llegaba información de Asia, donde te llegaba información de Europa, donde te llegaba también información de África, entonces de América. Pero entonces se necesitaron proyectos de gran escala que conectaran todas estas partes, todos estos océanos. Pero ¿cómo, no? O sea, ¿cómo se hacía? Pues en barco, ¿no? O sea, en ese momento era como el sistema de transporte. Pero había un ligero problema, que la navegación, como se había estado realizando durante la Edad Media, las formas de medir, digamos, la posición en donde te encontrabas ya no eran suficientes porque los marineros se perdían o no llegaban a donde querían. Entonces, en estos barcos, en estos contextos, empezaron a cuestionarse esos sistemas para describir la naturaleza, el mundo, ¿no? O sea, para describir la posición. Uy, pero para describir la posición había que cuestionarse incluso las concepciones del tiempo que teníamos. ¿Cómo vamos a medir el tiempo? ¿Cómo vamos a medir dónde está la estrella? ¿Cómo vamos a medir dónde está la longitud y la latitud? Entonces fue un rompimiento esta región, ¿no? Pero si nos quedamos con la historia tradicional, pues nunca nos vamos a dar cuenta de esto, ¿no? Porque si no es en Europa ni en estas regiones como Alemania, Francia, Gran Bretaña, que ahorita son, ya son países y todo, en ese momento pues eran otras cosas, ¿no? Pero si nada más nos enfocamos en la historia de la ciencia de esas regiones, pues no nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué estaba pasando acá? Y ustedes suelen decir, bueno, pero eso a lo mejor pudo haber sido periférico. Pues no. O sea, porque incluso el propio Galileo, el propio Huygens y muchos otros matemáticos estaban extremadamente interesados en poder determinar la posición y la longitud. La corona española incluso lanzaba convocatorias así de te voy a dar 5,000 ducados si puedes determinar. Durante mucho tiempo fue objeto de debate y estudio estos viajes interoceánicos. Y esto pues precisamente permitió el desarrollo de nuevas metodologías a mayor cantidad de información. O sea, de proyectos a grandes escalas, como todos vamos a medir al mismo tiempo el eclipse de luna y ahí vamos a responder estos cuestionarios para tener más o menos la firme información. O sea, se va a estandarizar, o sea, se tratan de hacer procesos de estandarización. Y además hay un conocimiento local, una importancia en el conocimiento local para esta creación de estas historias naturales, de estas filosofías naturales. Y además de una reivindicación de lo que es lo americano, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cuando quisieron imponer cómo se iban a llamar las cosas, era como de no, pero ¿por qué no vamos a considerar esto? Entonces fue un proceso de negociaciones, así de múltiples negociaciones, de cómo le vamos a llamar a las cosas. Porque eso es muy importante, ¿no? Y además, o sea, cómo también nos permite ver cómo estos, pues sí, en este caso la monarquía española, instrumentalizó el programa científico que quería llevar a cabo para definir su estructura política. Porque aunque no lo pareciera, era una monarquía que estaba sumamente interesada en utilizar la ciencia para justificar la posesión de todos esos dominios. Entonces esto precisamente son estos cuestionamientos que nos podemos hacer al estudiar otras regiones, ¿no? Y entonces, esto no me lleva a mí a pensar, bueno, ok, estamos hablando de la Nueva España, ¿no? Algo que pues no es México, al final de cuentas es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo escribir la historia de la ciencia en México? Y aquí es donde nosotros tenemos que cuestionarnos, porque no nada más es escribir la historia de la ciencia en México, sino es cómo vamos a pensar la ciencia en México. Y entonces aquí una propuesta muy breve que yo les hago es precisamente alejarnos de estos discursos nacionalistas. ¿Por qué? Porque entonces nos vuelven y volvemos a lo mismo que estamos tratando de criticar y nos vamos a llevar al triunfalismo y a la excepción, ¿no? Como de no, pues somos excepcionales porque hemos podido hacer ciencia a pesar de que seamos un país de tercer mundo. Y aparte tenemos a nuestros super investigadores, entonces nos alejamos, ¿no? Precisamente porque vemos que es un escenario donde se ha dado en todas partes del mundo y que tanto nosotros como desde nuestro lugar hemos, digamos, o seguimos haciendo cosas y como también nos ayudamos de otros, de lo que han hecho otros. Y además nos permite cuestionar muchas de las categorías con los que nos hemos
descrito, ¿no? Como un país de tercer mundo, como un país que no es científico, que no es moderno, que es muy tradicionalista, que, o sea, nos permite cuestionarnos todo eso. Y además tenemos una oportunidad increíble, porque México es un país pluricultural. Entonces nos permite realizar estudios sobre la participación de las mujeres, los indígenas, los afromexicanos y otros grupos que han permanecido ocultos, ¿no? Que parece que nunca han estado haciendo ciencia o que no se han cuestionado estas cosas. O sea, precisamente estas relaciones, o sea, nos permite cuestionar incluso a nosotros mismos, o sea, a quiénes estamos permitiendo que hagan ciencia y a quiénes no. Pero, pues precisamente y en este afán de que cuestionen todo, pues también tienen precisamente todo el derecho de cuestionarme a mí y todo lo que les he dicho aquí, ¿no? Porque el chiste es que lo cuestionen. O sea, porque a lo mejor la forma en cómo yo le estoy diciendo, pues tiene sus contradicciones, tiene sus vacíos, tiene cosas que a lo mejor yo no me estoy dando cuenta. ¿Y de dónde viene mi crítica? Porque es importante que sepan de dónde viene mi crítica, de algo que se llama poscolonialismo. Y es precisamente que está proponiendo que hay que provincializar Europa. Y no significa por provincializar que vamos a ignorar todo lo que se ha hecho ahí en esa parte del mundo. O lo que ha hecho Estados Unidos y que ahora ya no, nos vamos a hacer de la vista gorda y no ocurrió y vamos, no. Sino precisamente verla como una región más de todo el globo. O sea, y empezar a contar las historias de otros lugares. Y además también me estoy basando un poquito en esta cuestión de la historia global. O sea, de ver estas conexiones en el mundo. Y que también el conocimiento no nada más lo producen agentes intelectuales, sino también agentes económicos, agentes políticos, agentes sociales, que usualmente no vemos o no queremos reconocerlos, que también influyen hacia dónde va, digamos, las diferentes ciencias que se están generando. Y además de los estudios feministas, en esta cuestión de los estudios del género, de cómo son estas relaciones entre los hombres con las mujeres, de las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres. Porque eso también es importante. A veces, ¿no? Porque aunque no, aunque en muchas ocasiones no querramos reconocerlo, pues influye. Entonces, esto es precisamente, o sea, el objetivo y lo que a mí me gustaría que se llevaran de esta plática es precisamente cuestionar que al cuestionar cómo se ha escrito la ciencia, nos permite entonces preguntarnos nuestro papel como científicos mexicanos, precisamente en la ciencia de nuestro presente. Entonces, esto es todo. O sea, de mi parte, a mí me encantaría escucharlo, saber su opinión, pero creo que ni el tiempo ni ni el medio lo permite. Pero yo aquí les dejo mi contacto, que es mi correo electrónico, y si necesitan o quieren información o quieren decirme, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, me lo pueden decir y no hay ningún problema. O sea, yo les dejo mi contacto y pues de mi parte eso sería todo y pues les agradezco muchísimo su atención.